Cuando uso la tableta me gusta mucho hacerlo de los problemas, ¿no? O sea, con pizarra es un poquito más complicado por el hecho de que, si bien es cierto, tienen el material, pero igual no sé. A ver, clase, salón 1 de agosto. Y aparte que me tengo que comprar tintas porque no tengo azul. No tengo azul, muchachotes. Eso otra vez. Ya está. Uy, ¿qué fue? ¿Qué fue? Ya está. ¿Se ve mi pizarrita, muchachos? ¿Se ve mi pizarrita? ¿Se ve mi pizarro? Sí se ve. Va acá. Sí, lo que pasa es que también he estado haciendo pizarra, muchachos. No les voy a mentir, ¿ya? No les voy a mentir así como a ti te paran engañando. Yo sí te digo la verdad, ¿ya? Ya no uso mucho pizarra porque como estoy sentado, he engordado, muchachos. Y como he engordado, la verdad es que ya estoy sentado todo el rato, muchachos, y ya... Eso sí es, Nicolás. Correcto, hijito. Los hombres siempre decimos la verdad. Así es. Son ellas los que nos hacen mentir. Ahorita Kiara me va a botar de la sala. No, ahorita Kiara cerrada y dice, ya, que se vaya nomás. ¿Quién fue el profe para sacarlo? No, hija, mentira, mentira. Vamos, muchachos, vamos a comenzar mejor, porque si no, ahorita comienzan a mecharse todos. A ver, chicos, pregunta uno, pregunta uno. Ya, ya, dice, ¿no? Indica la alternativa incorrecta, dice. ¿El PF5 y el SF6 son polares? Háblame, ¿verdadero o falso? Falso, ¿no, muchachos? Si tú tienes el PF5, que es el pentafluoruro de fósforo, ¿verdad? El PF5, te das cuenta que este fósforo va a tener enlace con un flúor, enlace con otro flúor, enlace por aquí, enlace por arriba, enlace por abajo, muchachotes. Y ahí tienes, obviamente, tus pares libres. ¿Sí? Tus pares libres. Ahora, ¿te acuerdas, muchachos, que es una molécula polar, verdad, Nicolás? ¿Y por qué es apolar, hijito? Porque el átomo central no tiene pares libres y los elementos que lo rodean, ¿cómo son? Iguales. Por ello, esto va a ser una molécula apolar. ¿Sí, muchachos? Será una molécula apolar. Si en un compuesto sus enlaces son polares, entonces el compuesto necesariamente es apolar. Falso, muchachos. El tipo de enlace no tiene nada que ver con el tipo de molécula, por si acaso. Mira, si tú tienes el ozono, que es el O3, tú ya sabes que esto será oxígeno, un enlace doble con un oxígeno y un enlace dativo con otro oxígeno. Y obviamente, pares libres, pares libres. ¿Estamos bien, muchachotes? Ahora, te das cuenta que en este caso, ¿sí? Que esto de acá es una molécula polar. ¿Y por qué es una molécula polar, profe? Porque tiene par libre acá, mira, tiene par libre. Entonces, esto va a ser una molécula polar. Y como es una molécula polar, pero presenta enlaces apolares. Es una molécula polar con enlaces apolares. Falso. ¿Sí? Falso, muchachotes. El bromuro de mercurio y bueno, en este caso sería el etino, presenta estructuras lineales. Habla, ¿verdadero o falso, muchachos?
Falso, ¿no? Claro. ¿Y sabes por qué es falso, muchachotes? ¿Sabes por qué es falso? Porque este compuesto es iónico. Y si es iónico, no tiene nada que ver con estructuras. Por eso es falso. En el SF6, mira, si tú tienes el SF6, muchachos, que es el hexafluoruro de azufre, pares libres, ya está. En este caso, muchachos, los ángulos que presenta solamente presenta ángulos de 90 grados nada más. 120 no hay acá. Falso. Y obviamente por descarte, tu clave será enanito, donde dice que el PF5 es una molécula polar, ya que es una estructura simétrica. Pues, ¿no? ¿Sí? Es simétrica también, ¿no? Muy bien. Enanito, muchachotes. Pregunta número 2. Esta es la pregunta 1. Esta es la pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes moléculas tiene momento dipolar diferente de cero? ¿Qué significa que el momento dipolar resultante sea diferente de cero? ¿Qué significa esto, muchachos? Esto significa una molécula polar. Molécula polar. Entonces, hay que buscar moléculas polares. Si tú tienes el CO2, ya sabes, muchachos, que el CO2 en este caso es oxígeno, enlace doble con un carbono, enlace doble con otro oxígeno, y te das cuenta que esto será una molécula apolar. ¿Sí? Una molécula apolar. ¿Ya? Molécula apolar. Entonces, esto va a ser apolar. Si tú tienes el agua, ya sabes que el agua es así, ¿no? Oxígeno, enlace, enlace, pares libres, y esto será una molécula polar. Entonces, esto sería polar. El SO2, el SO2, muchachotes, sería azufre, enlace doble con un oxígeno y un enlace dativo con otro oxígeno. Y por ello, muchachotes, esto será una molécula polar. El CH4, te das cuenta que el CH4 sería así, ¿no? Y esto será una molécula apolar. Apolar. Entonces, muchacho dice, ¿cuáles de las siguientes moléculas tienen momento dipolar diferente de cero? O sea, ¿cuáles son polares? Besito, ¿no? 2 y 3. Muy bien, muchachos. Pregunta 3. En la estructura de la molécula N2, muchachotes, N2, te das cuenta que el N2 es así, ¿no? N, enlace triple con otro N y los pares libres. ¿Verdad, muchachotes? ¿Sí? Ahí está el N2. ¿Qué hibridación tiene el átomo central? El átomo central es cualquier nitrógeno en este caso, ¿no? O sea, me están diciendo los átomos de nitrógeno. Bueno, cualquiera, ¿no? Como él tiene solo dos regiones, su hibridación será sp nada más. Ahora, si tú tienes el NH3,
Si tú tienes el NH3, te das cuenta en este caso que será N enlazado con un H, enlazado con un H, enlazado con otro H y un par libre. ¿Y qué hibridación tiene el átomo central? 1, 2, 3, 4. Como son 4 regiones, esto será sp3. Entonces, muchachos, ¿cuál sería tu clave? sp y sp3. Clave enanito. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachotes? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. A ver, pregunta 4, muchachotes. En la pregunta 4 me dice, ¿cuál de los siguientes compuestos químicos presenta mayor polaridad? ¿Sí? A ver, ¿cuál ha marcado, muchachos, en la 4? Mientras contesto a mi viejo, a ver, mi viejito. A ver, besito. Claro, ¿no, muchachos? Ahora, dice, ¿cuál de los compuestos químicos presenta mayor polaridad? Y obviamente será beso, porque el HF incluso dirías que presenta puente hidrógeno. Entonces, como presenta puente hidrógeno, por esa razón es que el HF tendrá mayor polaridad. Por esa razón presenta mayor polaridad. 5. ¿En qué casos el átomo central no cumple la regla de octeto? ¿Cuál no cumple, muchachos? Delito. 1 y 3. Acá, por ejemplo, muchachos, hay expansión de octeto. Expansión de octeto. ¿Sí? Expansión de octeto, muchachos. ¿Sí, muchachos? Expansión de octeto. SL5. Ahora, en el caso del CO, muchachos, que es el monóxido de carbono, acuérdate que esto sería así. Obviamente tú vas a tener un enlace doble para que llegue a 8, ¿no? Y tenga, en este caso, pares libres. Muchachos, si yo hago un enlace doble con este oxígeno, te das cuenta que el oxígeno ya llegó a 8. Él ya llegó a 8, pero a él le faltan 2. Este, profe, este es el dativo. Esto de acá, te cuento que se representa
como si fuera un enlace triple, ¿ah? Por si acaso. Donde, obviamente, en este caso, el dativo es un pi. ¿Sí, muchachotes? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más, muchachotes? ¿Qué más? Ahora, el NO2 se dice que el NO2 es una molécula insaturada. Así se le dice. El NO2, muchachotes, es una molécula insaturada, se le dice. Porque no cumple octeto, ¿ah? Mira, si tú dibujas el NO2, esto sería así. N, enlace doble con un oxígeno para que llegue a 8 y un enlace dativo para que él llegue a 8. Y este N se queda así. Este N se queda solo con 7 electrones. Por ello se le conoce a este tipo de moléculas como molécula insaturada. Insaturada, muchachos. Molécula insaturada, así se le dice. Y no cumple octeto. Entonces, la clave por ahí me dijeron dedo, ¿no? Muy bien. 1 y 3. 6. Indique cuál de las siguientes moléculas son polares. Polares. Pero ya hay moléculas que hemos dibujado. El CO2 es apolar. Lo dibujamos. El SO2, profe, el SO2. Bueno, en el caso del SO2, muchachos, ya sabes que esto sería así, ¿no? Azufre, enlace doble con un oxígeno y un dativo con el otro oxígeno. Pares libres, pares libres. Y obviamente, como tiene par libre, esto será una molécula polar. Entonces acá el SO2 será una molécula polar. El NO2, una molécula polar. Acá está, por el par libre, ¿no? Profe, pero tiene solamente un electroncito. Aún así va a tener un dipolo que sería distinto del cero, ¿no? El BCl2, acuérdate que es un caso especial, ¿no? Donde en este caso tienes el cloro enlazado con el berilio, enlazado con el cloro y los pares libres. Y por ello, muchachotes, esto será una molécula apolar, muchachos. El BF3, ¿se acuerdan, muchachos, que yo demostré eso, no? Incluso yo te dije, ¿no? En forma general, si el átomo central no tiene par libre y los elementos que lo rodean son iguales, la molécula sería apolar, ¿no? Entonces, en este caso, tienes esto de acá. Y te das cuenta que el átomo central no tiene pares libres y los elementos que lo rodean son iguales. Por ello será una molécula apolar, muchachos. Entonces, en este caso, esto sería apolar. Entonces sería apolar, polar, polar, apolar y apolar. Entonces me dice, ¿cuál de las siguientes moléculas son polares? Sería solamente 2 y 3, muchachos. Y efectivamente la clave es 10. ¿Sí? ¿Sí, muchachotes?
Muy bien. Entonces, muchachotes, vamos con la pregunta número 7. A ver, ¿qué han marcado en la 7, muchachotes? ¿Qué han marcado, muchachotes? ¿Beso? ¿Sí? ¿Besito? A ver, muchachos, vamos. Indique qué proposiciones son verdaderas o falsas según el orden en que han sido propuestas. Los orbitales S y P se pueden combinar para formar los orbitales híbridos SP, SP2 y SP3. Verdadero. Ya sabes eso, ¿no, muchachos? Mira, si tú tienes un S y un P, vas a tener dos orbitales híbridos SP. Depende de la cantidad que juntes para saber cuántos orbitales híbridos tendrías. SP2, SP3. ¿No? Un S más un P, dos orbitales SP. Un S más dos P, tres orbitales SP2. Un S más tres P, cuatro orbitales SP3. ¿Estamos bien, muchachos? Ahora, los orbitales de los diferentes elementos tienen la misma energía, dice. Los orbitales de los diferentes elementos tienen la misma energía. ¿Cómo? Los orbitales de los diferentes elementos. Falso, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Son diferentes elementos. Se supone que deberían de tener diferentes, porque no sé qué nivel está, dependiendo de eso también. Los orbitales SP tienen geometría lineal, sí. ¿Y el metano tiene vibración SP2? No, porque el metano es el CH4. Y si tú tienes el CH4, esto será carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. ¿Y qué hibridación tiene este de acá? SP3. Y acá no es SP2. Entonces, efectivamente, muchachos, BF, BF. Muy bien, muchachos. A ver. Seguimos, muchachotes. Seguimos.
¿Qué ha marcado en la 8, muchachos? ¿Qué ha marcado en la 8, 8, 8? Beso. ¿Sí? A ver. En la pregunta 8 tienes el BF3. Ya. Ya dibujamos el BF3. Ya está. Y si tienes el BF3, ¿qué hibridación tiene él? SP2. Entonces acá dice SPBF3 falso. En el caso del SO2, va libre, ¿no? ¿Qué hibridación tiene entonces? SP2, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes 1, 2, 3 regiones. Verdadero. Y el SO3 no va a ser SP3, pues falso. Es SP2 también, porque es como decir acá le pones un enlace más, ¿no? O sea, el SO3 sería así, ¿no? Ya está. Entonces, en este caso, muchachotes, en este caso, 1, 2, 3, SP2. Entonces, falso, ¿no? ¿Sí, chicos? Y la clave por ello sería excelente, muchachotes. ¿Ves? ¿Están haciendo, no, chicos? ¿O ya tienen las claves? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es, muchachos? Háblame. Ya lo tenemos, con razón, pues, con razón. ¿Ya ha marcado la 9? A su madre. ¿En serio, Juan? De hace 2 años yo ni me acuerdo. ¿Eh? Qué buena memoria, hijo. Qué buena memoria. No, no. Eso sí, hágala. A ver. Si tú tienes el PSL3, ¿ya? Si tú tienes el PSL3, muchachos, esto será así, ¿no? Fósforo enlazado con cloro, 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 par libre, ¿no? Par libre. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hibridación tiene él? SP3. ¿Estamos bien, muchachos? 1, 2, 3, 4, SP3. Ahora, si tú tienes 2 menos, entonces esto sería ¿cuánto? Oxígeno, azufre, oxígeno, oxígeno, hidrógeno e hidrógeno. Enlace, 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 pares libres, y acá, dativo, ¿no? Por eso que tienen par libre, ¿no? ¿Por qué hago dativo? Porque el azufre ya cumple octeto. Profe, pero yo no quiero el ácido, yo quiero el ion. Entonces lo que tienes que hacer, muchachotes, es solamente quitarle los hidrógenos. Entonces, le quita los hidrógenos. Oxígeno, azufre, oxígeno, oxígeno. Y los pares libres. Y ya está. Y ya tienes eso. Y ya tienes eso, muchachotes. Ahora, ¿qué hibridación tiene él? 1, 2, 3, 4. SP3.
¿Estamos bien, chicos? ¿Estamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Y luego acá tienes el HCOOH. A ver, H, C, O, O, H. Así sería, ¿no? Obviamente el hidrógeno siempre forma un enlace, ¿no? Ahora, para que llegue a 8, enlazas acá y te queda pares libres. Acá es un enlace doble y dos pares libres. Entonces, ¿qué hibridación tiene, muchachos? El átomo central, que sería el carbono. 1, 2, 3, sp2. Entonces, muchachos, sp3, sp3, sp2. Ah, ¿no hay? ¿No hay, no hay, no hay? ¿Qué está mal? A ver, PCl3 es sp3, el SO3 menos 2, H2SO3. Enlace, 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 enlace. Dativo, ¿no? ¿Está bien? Y acá es sp2, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien esto, muchachos? ¿Ah? sp3, sp3, sp2. Entonces, acá hay que cambiarle algo por ahí, ¿no? Acá debería ser, ¿no? Así tu clave sería esta, ¿no? ¿Estamos bien, muchachos? ¿Sí? Chicos, está bien esto, ¿ah? Por si acaso. Está bien, ¿ah? Por si acaso está bien. A ver acá, chicos. El BCL3 ya no me he dibujado el BCL2, ¿no? Acá está el BCL2 y te das cuenta que es lineal. Entonces es lineal. El pH3 también lo hemos dibujado, que es piramidal, que es igual que esto. Y el SO3 también lo hemos dibujado, que está acá, que como es SP2 es plana trigonal. Entonces me dice, indique la relación correcta. 1A, no hay 1A. 2 con B, así hay 2 con B, ¿no? Es tu clave, ¿no? Nada más. Pregunta 11. ¿Cuál de las siguientes moléculas tiene geometría piramidal trigonal? ¿Qué ha marcado, muchachos? Así es. En el caso del NH3, ya está. En el caso del H2S, en el caso del CS2, sí, ¿no? Ya está. Si se dan cuenta, muchachotes, esto de acá es piramidal trigonal. Este de acá es angular y este es lineal. Entonces, ¿cuál de las siguientes moléculas presenta geometría piramidal trigonal? Solo uno, ¿no? La primera.
Ya está. A ver, muchachotes. ¿Qué ha marcado en la 12? ¿La A? ¿La B? ¿La B? ¿Sí? A ver. ¿Qué dice acá? HCN. Ya sabes que el HCN solamente será así, ¿no, muchachos? Entonces, respecto al átomo central, esto es sp, por ello, la geometría molecular es lineal. Si tienes el SO2, ya hemos dibujado el SO2, el cual es un enlace doble y un dativo. La hibridación va a ser sp2 y la geometría es angular. Profe, ¿por qué el pH3, a pesar de que ya cumple octeto, le pasa un electrón al hidrógeno? ¿En cuál, hijita? ¿En cuál, Alejandra? ¿En el pH3, hijita? ¿En la 10? ¿Acá? ¿En el pH3? Si tú tienes el pH3, hijita, es fósforo, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Acuérdate que el fósforo está en el grupo 5. Si está en el grupo 5, hijita, ¿cuánto le falta para llegar a 8? 3. Por esa razón tiene que formar 3 enlaces. Y si el fósforo está en el 5 y hace 3 enlaces, ¿cuánto te sobran? 2. Y por ello es piramidal. ¿Sí, Alejandrita? Muy bien. Gracias a ti, hijita. Gracias a ti por preguntar. No hay problema. Muchachos, pueden preguntar cualquier cosa, ya les dije. Cualquier cosa. Yo estoy acá para ayudarte, no estoy acá para molestarte. CO2. En el caso del CO2, muchachos, tienes esto, ¿no? Ya está. Ahí tengo el CO2, muchachos. Entonces, respecto al CO2, SP. Y por ello será lineal. ¿Sí, muchachos? Y el BF3, y te das cuenta que él tiene hibridación SP2 y es plana trigonal. ¿Sí, muchachos? Plana trigonal. Entonces, ¿qué me dice acá? El HCN lineal, SO2 angular, CO2 lineal y plana trigonal. Besote, ¿no, chicos? ¿Qué han marcado en la 13? Casa. Muy bien. A ver. Bueno, de frente creo, ¿no? Ya podemos ya avanzar porque son moléculas que ya son frecuentes, ¿no? El SO2 es polar porque presenta un par libre. El SO3 es apolar porque el átomo central no tiene pares libres y los elementos que lo rodean son iguales. El CO2 apolar, el pH3 polar y el CHCl3 polar. Entonces, ¿qué me están preguntando? ¿Cuáles son moléculas polares? Entonces ahí, 3. Entonces la clave sería casita.
En el HCN, mira, en el HCN el nitrógeno hibridiza en sp2, no, en sp, falso, ¿sí? En el HCN el carbono hibridiza en sp, verdadero, mira, ahí está. Y el HCN es una molécula lineal, sí, es lineal, verdadero. Entonces, si se dan cuenta, muchachotes, me dicen cuáles son correctas. 2 y 3, ¿no? Enano. 15. En la 15, muchachotes, tienes el NH3, que ya sabes que esto es así. Y luego tienes el NF3. Ahí está. El NF3, muchachos. ¿Sí? El NF3. Mira, ¿qué dice acá? La polaridad del NH3 es menor que el NF3. Falso. Ahora, ¿por qué, profe? Si tú quieres comparar su momento dipolares, entre el NH3 hay un vector que apunta para acá, hay un vector que apunta para acá y hay un vector que apunta para acá. Pero en este caso, perdón, apuntan del menos al más electronegativo. Un mu resultante 1 por. En cambio, en este caso, los momentos se van para abajo y vas a tener un mu R2. Si tú comparas entre los dos, ¿sabes cuál sería mayor? Este, pero no, porque todo se suma. En cambio acá, esto de acá disminuiría su módulo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por esa razón, el momento dipolar de uno sería mayor que el segundo, ¿no? Entonces dice acá, la polaridad en H3 es menor, falso, es mayor. Son moléculas polares, obviamente verdadero, ¿no? Son polares. Y ambos presentan geometría molecular tetraédrica, falso, muchachos. Ambos tienen geometría, ¿qué cosa? Piramidal trigonal. Entonces, la clave sería FBF, ¿no? Besote. FBF, muchachos. Besote. A ver, ¿qué me dice Luis? Profe, la variación de reactividad no importa ahí, en el enunciado 1. No. ¿Por qué? Porque al decirme polaridad, hijito, del compuesto, ya estás hablando del momento dipolar. La electronegatividad es para determinar el momento dipolar, pero de un enlace químico. Acá estamos hablando de moléculas. O sea, vamos a poner acá un ojito, ¿ya? Para todos. La polaridad del enlace, ¿sí? La polaridad del enlace, muchachos, se va a dar mediante la variación de electronegatividad. Y la polaridad de la molécula es respecto al momento dipolar resultante. Eso es lo que te da, muchachotes, la diferencia.
Ya está. Mejor para todos con esto, pero ¿no? ¿Sí? Ahí Luis me dice chévere. ¿Todo bien hasta ahí, no, muchachos? Todo bien hasta ahí, muchachotes, háblame. Me siento así como tú, nadie te habla. Dios mío, muchachos. Más de 90 personas, ¿ah? No te pases, ¿ah? Todo bien, perfecto, profe, dice. No creo que sea perfecto, ¿ah? Pero bueno. Si tú lo dices, sería genial, ¿no? Si así es, genial. Y los puntos, ¿no? Los malditos puntos. Dios mío. Ya, dime, hijito, dime, Juan, ¿en qué tienes dudas del CHCL3? Ah, justamente. ¿Qué dudas tienes, Juan? Háblame. Tienes dudas académicas, ¿no? Porque otras dudas, ya, pues hijo, ahí sí no te puedo ayudar, ¿ah? Dime, hijo, dime. Dime, Juan, dime. ¿Por qué es polar el CHCl3, hijo? Porque el átomo central no tiene pares libres y los elementos que lo rodean son distintos. Por ejemplo, acá, mira, en la 16, mira, tú tienes el O3, que es el ozono. Oxígeno, enlace doble y dativo. Ya está. Y ahí tienes. ¿Sí, muchachos? Ahí tienes. Entonces dice, la geometría molecular. Ya, en este caso, la hibridación es sp2 y la geometría molecular es angular. Angular, muchachos. Ahora, si tú tienes el CHCl3, ¿no? Y tú dibujas esto, cloro, cloro, cloro y un H, ¿no? Ya está. Ahí está. Ahora, mira, ¿qué hibridación tiene él, no? SP3 y esto es tetraedro. Tetraédrico. ¿Estamos bien, chicos? Ahora, el átomo central no tiene pares libres y los elementos que lo rodean, basta que uno sea distinto para que esto sea una molécula polar. Basta que uno sea distinto. Entonces, en este caso, muchachos, me dice la geometría molecular, angular y tetraédrica, ¿no? De dote. ¿Se entendió, Juan? Juan. Chévere. Gracias a ti por preguntar, hijo. A ver, ¿qué has marcado en la 17, muchachos? Mientras que voy por un vasito con agua.
Acá estoy, muchachotes. ¿Seguimos? ¿Están ahí? ¿17, muchachos? ¿Solo dos personas? Te he dado un minuto. A ver, dice enano, dedo, dedo, avión. De las siguientes proposiciones, dice, de las siguientes proposiciones, ¿cuáles son correctas? Dice, ¿no? A ver, vamos a aumentar un poco el tamaño acá, ¿no? Ahí, ¿no? A ver, dice, muchachos, de las siguientes proposiciones, ¿cuáles son correctas? En el compuesto CS2 debe ser acá, ¿no? O bueno, dice, como el carbono y el azufre tienen el mismo valor, en la escala de Pauling, esto significa que el enlace covalente es no polar o apolar verdadero. Acuérdate, muchachos, por teoría, que si la variación de electronegatividad vale cero, esto quiere decir que nos va a dar un enlace covalente apolar. Enlace covalente apolar. Y la 2 dice, las moléculas solo tienen enlace covalente no polar, dice. Las moléculas, muchachotes, solo tienen enlace covalente no polar, verdadero, porque dice enlace A, y como se va a dar entre elementos iguales, verdadero. Luego dice, en el CS, el momento dipolar de enlace es nulo. Bueno, debe decir CS2, ¿no? Yo me imagino que debe ser CS2, ¿no? Pero bueno, en este caso sí, pues sería nulo, porque se va a dar entre dos con la misma electronegatividad. Entonces, si tiene la misma electronegatividad, obviamente sería cero, ¿no? Porque acuérdate que el momento dipolar apunta del menos al más electronegativo, pero si son iguales, ¿a dónde apunta, profe? A eso me refiero, ¿ya? Bueno, entonces, 18. ¿Qué ha marcado en la 18, muchachotes? ¿Qué ha marcado en la 18? La E, dicen por ahí. La C, la E, la E. A ver, en la molécula del ácido sulfúrico, ya sabes que el ácido sulfúrico, muchachos, tienes, ¿no? Enlace, 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 pares libres. Pares libres, pares libres. Y acá tienes, ¿no? Dativo, dativo. Entonces, mira, dice, el átomo central, en la molécula, el átomo central presente hibridación sp3, habla. Verdadero, ¿no? Verdadero. En el N2O5,
En el N2O5, muchachos, esto será oxígeno, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Enlace, enlace, pares libres, enlace doble, pares libres, enlace doble, pares libres, dativo, dativo. Ya está. Entonces dice, el átomo central, este, ¿no? ¿Cuál sería el átomo central, muchachos? ¿Cuál sería el átomo central acá? Claro, muy bien, el N. Profe, pero ¿no es el oxígeno que está acá? No. Acuérdate que el átomo central es el menos electronegativo, siempre, sin excepción. Siempre es el menos electronegativo. Muy bien, Juancito. Entonces, respecto al N que tienes acá, su hibridación será sp2. ¿Ya? Voy a poner acá esto, ¿ya? Por si acaso. Respecto al átomo central, siempre será el menos electronegativo. Entonces, en el N2O5, muchachos, el átomo central hibridiza con sp2, verdadero. Y en el HCN, el átomo nitrógeno está hibridizado con sp, verdadero, ¿no, muchachos? Ya ese lo hemos dibujado varias veces, ¿no? Profe, no me acuerdo. Bueno, no sé qué lo dibujo. No hay problema, ¿no? Entonces, la hibridación de este caso sería sp. Entonces, la clave sería casita. ¿Ya está? Nada más. A ver. ¿Qué has marcado en la 19, muchachos? 19, 19, ¿qué has marcado en la 19? 19, casa. Dice, ¿cuál de los siguientes enlaces tiene mayor momento dipolar? Obviamente el mayor momento dipolar se va a dar mediante la variación, o sea, más electronegativo, pues, ¿no? Obviamente. Casa, beso, dice, ¿no? A ver. No me dan nada de dato, ¿ah? No, no me dan nada de dato. Entonces, casa, ¿no? La clave sería casa, muchachos. Sí. ¿Quién tendría mayor momento dipolar? Aquel que tiene mayor variación de electronegatividad. Aquel que tiene mayor variación de electronegatividad. Muy bien. Casita, muchachos. ¿Qué marcaba en la 20? ¿Qué marcado en la 20, muchachos? Enano. En el gas etano, que es el C2H6, esto sería así, ¿no?
Ya sabes qué sería, ¿no? Enlace, 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 enlace. Ese sería el C2H6. Determine el número de enlaces con momentos dipolares diferentes de cero. Ya, pues, o sea, los momentos diferentes de cero. O sea, en este caso, los tipos de enlace, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Porque este de acá es cero, ¿no? Porque se va a dar entre iguales. Entonces, muchachos, 6, ¿no? Enanito. Muy bien. 21, muchachos. ¿Qué ha marcado la 21? ¿Beso? ¿Sí? A ver. Tienes el acetonitrilo, o también llamado etanonitrilo, que es lo mismo, ¿no? Si tú dibujas esto, muchachos, esto será así, ¿no? Hidrógeno, carbono, hidrógeno, hidrógeno, otro carbono, un enlace triple o un N. Ahí está. Ahora, ¿se dan cuenta, muchachos, que esto va a ser una molécula polar? Sí o sí, una molécula polar, muchachos. Una molécula polar. Y si es una molécula polar, ¿qué cosa existe? London y dipolo dipolo. Entonces la 21, muchachos, sería besito. 22. ¿Qué ha marcado la 22, muchachos? ¿Por qué no puente hidrógeno, Luis, acá? Porque acuérdate que debe haber interacción hidrógeno con FON. Para que exista puente hidrógeno, hijo, tiene que ser H con FON. Y no hay H con FON, pues. No hay H con FON. ¿Está bien, Luis? ¿Cuál de las siguientes sustancias apolares tiene mayor fuerza de London? Acuérdate que se cumple acá, muchachos. ¿Qué se cumple acá? 22. Para comparar moléculas con igual interacción, ¿qué se va a cumplir, muchachos? A mayor masa molecular, mayor fuerza intermolecular. A mayor masa molecular, mayor fuerza intermolecular. Entonces, en este caso, muchachotes, ¿cuál de las siguientes sustancias apolares tiene mayor fuerza del hondo? ¿Desde qué me quedo que guiar? De la masa molecular. Por ello, muchachos, la clave es de oro. Obviamente él tiene mayor masa molecular que el resto, ¿no? ¿Sí? Al igual que en esto, ¿no? A ver,
las siguientes moléculas, muchachos, considera moléculas más polar. Molécula más polar. Entonces, a mayor momento dipolar resultante, mayor polaridad molecular. Entonces, obviamente, ¿cuál es marcado acá, muchachos? Casa, ¿no? ¿Y por qué casa, profe? Porque el HF que presenta puente hidrógeno. Con el puente hidrógeno. Muchachotes. Y ya está. Ya está. A ver, muchachotes. ¿Cómo sería eso? A ver. Dice por ahí, profe, ¿cómo sé dónde hay mayor momento dipolar? Mayor momento dipolar. Ah, está acá, pues. Ah, ¿cómo voy a saber cuándo hay mayor momento dipolar? Si tú tienes, a ver, mayor polaridad de enlace, tendrás mayor momento dipolar. ¿Por qué? Porque acuérdate que el momento dipolar es un vector que apunta del menos al más alternativo, que se calcula carga por distancia. Entonces, por esa interacción de carga que se da en las moléculas polares o en los enlaces polares, por esa razón existe esa relación. Nada más. Y más que todo tiene que ver mucho por la fuerza intermolecular que presenta, ¿no? Si tiene más fuerza intermolecular, entonces tendrá mayor polaridad. Entonces, si tú tienes el HF, que es un puente hidrógeno, que es un caso especial del dipolo-dipolo, que es más fuerte, entonces ese sería tu alternativa. ¿Me entiendes, Carlos Felipe? ¿Me entendiste, hijo? Chévere. A ver, muchachotes, ¿qué ha marcado la 24? Casa, dicen por ahí. A ver, vamos a ver. Si tú tienes el SO2, ya está. ¿Sí, muchachos? ¿Es soluble en agua? Claro que sí. ¿Y por qué es soluble en agua, muchachos? Porque esto es una molécula polar. ¿Y por qué es una molécula polar, muchachos? Porque el átomo central tiene par libre. Como el átomo central tiene par libre, la molécula va a ser polar y por ello es soluble en agua. Acuérdate que ¿quiénes son solubles en agua? Las moléculas polares y los compuestos iónicos. Presenta fuerza intermolecular dipolo-dipolo cuando se interactúa con otra molécula igual. ¿Verdadero? ¿Por qué, profe? Porque si la molécula es polar, ¿qué tipo de fuerzas hay? Londo, ¿no?
y dipolo, dipolo. London y dipolo, dipolo. Y la tercera, muchachotes, dice, manifiesta solo polaridad permanente. No, ¿no? Porque cuando la molécula es polar, existe dipolo permanente e inducido, o instantáneo incluso. Por eso es que las moléculas polares presentan London y dipolo, dipolo. Entonces, muchachotes, en este caso la clave sería casita. Muy bien. 25. ¿Ya marcaron la 25, muchachotes? Casa también. 25. Casa. En una mezcla líquida de CCl4, ya sabes que el CCl4 en este CCl4, muchachos, esta es una molécula apolar, muchachos. Y en el caso de bromo 2, solo sería así, ¿no? También sería polar. Entonces, si son apolares, muchachos, la interacción es solo London, nada más. Solo dispersión de London. 26, muchachotes. ¿Qué nos dice la 26? Respecto a las fuerzas químicas, indica la respuesta correcta. El ion dipolo es más intensa de las fuerzas químicas. No, de las fuerzas intermoleculares, pero si tú hablas de las fuerzas químicas, no puedes generalizar, porque ahí estás hablando de los enlaces químicos también, y en los enlaces son más fuertes que las fuerzas intermoleculares, ¿no? El puente hidrógeno es más intenso que el enlace iónico. Falso. Acuérdate que no puedes comparar, ¿no?, un enlace iónico con una fuerza intermolecular, ¿no? La dispersión del horno solo afecta a sustancias apolares. Falso. ¿Por qué? Porque también en polares. Recuerda esto, por favor. Con esto sale todo. Con esto sale todo, ¿no, muchachos? Si tú tienes una molécula polar, solo hay London nada más. Y si es polar, London y dipolo, dipolo. ¿El puente hidrógeno es más intenso que el ion dipolo? No. El ion dipolo es más intenso. ¿No? A ver, muchachos. Vamos a poner acá, ¿no? Respecto a las fuerzas, muchachos. Respecto a las fuerzas. Respecto a las fuerzas, el ion dipolo es mayor que el puente hidrógeno, mayor que el dipolo dipolo normal, mayor que el... Entonces, ¿el puente hidrógeno es más intenso que el ion dipolo? No, el ion dipolo es más intenso. Y los compuestos covalentes polares presentan fuerza de dispersión de los dos, sí, claro. Todos presentan eso. Entonces, muchachos, la clave sería hidrógeno.
Porque dice los compuestos covalentes polares. London y no, presentan fuerzas, sí. Si hubiera hecho solamente ahí, si no. A ver, muchachos. 27. Una de las siguientes sustancias presenta solo bipolaridad instantánea. ¿Qué significa instantánea? Significa molécula apolar. ¿Cuál es molécula polar, muchachos? Claro, ¿no? De gas. Listo, ¿no? Muy bien, muchachos. Genial, genial, genial. A ver, ¿qué has marcado acá, muchachos? A ver, ¿qué has marcado? A ver, mientras que voy a traer más agüita. Ya está. A ver, muchachos. ¿Ya has marcado la 28? Dime, por favor, las claves. Muchachotes, chicos. Muy bien, dedito dicen por ahí. A ver, vamos a ver. En la pregunta 28, muchachos, dice, ¿cuál de las siguientes sustancias tiene las mayores fuerzas intermolecular de atracción? Entonces, obviamente, como ya te había explicado acá respecto a las fuerzas, ¿quién tendrá las mayores fuerzas intermoleculares? Aquel que presenta ion dipolo o puente hidrógeno. Entonces, ¿cuál marcarías? Puente hidrógeno. Dedo. ¿Sí? Entonces, acá dices, ¿no? Hay que buscar puente hidrógeno y por ello será el agüita.
29. Marque la respuesta correcta respecto a la polaridad de la sustancia. A ver, SO3 polar, apolar, ¿no? Y así. Entonces, ¿cuál es marcado, muchachos? Así es, ¿no? Sí, pues, ¿verdad, no? ¿Por qué? Porque si tú tienes el silano, así se le llama, el silicio, así sería, ¿no? Entonces, te das cuenta que el átomo central no tiene pares libres y los elementos que lo rodean son iguales. Por ello será una molécula apolar. 30. ¿Qué ha marcado en la 30, muchachos? ¿Casita? ¿Sí? ¿Casita? A ver, dice, señala la sustancia cuya fuerza intermolecular sea puente hidrógeno. Así es, ¿no? Vamos a colocar esto acá, ¿ya? Mira. Ya sabes que los que presentan puente hidrógeno son los llamados líquidos asociados. Son los llamados líquidos asociados. ¿Ya? ¿Quiénes son ellos, profe? Agua, evidentemente. Peróxido de hidrógeno. NH3. N2H4. Ácido nítrico. Etcétera, etcétera. ¿Qué más? El alcohol. El ácido carboxílico. ¿No? Y las aminas, que pueden ser primarias. Entonces, por esa razón, esto es una amina primaria. Por ello, la clave sería casita. Muy bien, muchachotes. Háblame la 31. Ya me acaba la 31, muchachotes. Vamos, 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 chicos. Claro, ¿no? Acuérdate que en química lo semejante disuelve a lo semejante, ¿no? Lo semejante a lo semejante. ¿Cómo es esto? Polar con polar, apolar con apolar. ¿Sí? Polar con polar, apolar con apolar. Entonces dice, la sustancia soluble en agua. ¿Cuál sería la sustancia soluble en agua en este caso? Agua polar. Buscarías una molécula polar, pero no. Entonces la única molécula polar ahí sería esta de acá, ¿no? Vamos. La bipolaridad instantánea tiene las siguientes características. Originada por desplazamiento de protones dentro de la molécula, es propia solo de moléculas polares, la fuerza originaria por esta bipolaridad es dipolo-dipolo, es una distribución equitativa de la nube electrónica de una molécula, es responsable de que las moléculas apolares se atraigan entre sí. ¿Cuál es marcado en el 32, muchachotes? ¿Cuál es marcado? La E, ¿no? Así es. ¿Sí?
¿Sí, muchachos? Esa distribución equitativa, más que todo, es para un enlace apolar, no molécula, ¿no? No fuerza intermolecular. Acá el tiempo, muchachos. Eso también me gusta la tableta, ¿no? La tableta avanza más rápido, creo. Cuando es la... Ya está. A ver, muchachotes. A ver. A ver, muchachotes. En la 33 dice, las moléculas de agua, amoníaco y trihidruro de fósforo manifiestan bipolaridad de qué tipo. Entonces, el agua, H2O. Amoníaco, NH3. Trihidruro de fósforo, pH3. Entonces, obviamente, es dipolo-dipolo, ¿no? Porque todas son moléculas polares. Entonces la molécula sería permanente instantánea, ¿no? Besito. 34, muchachos. ¿Cuál de las moléculas siguientes pueden formar puente hidrógeno con otras de la misma especie? ¿Cuál ha marcado? Es esta acá, ¿no? ¿Sí? Entonces sería esto. No, la B, ¿no? Porque es una amina primaria, ¿no? Amina primaria. Con respecto al puente hidrógeno, muchachotes, marque la respuesta correcta, dice, ¿no? Resulta de las atracciones entre extremos positivos de una molécula, se le considera una fuerza intermolecular especial debido a su alta intensidad. Sí, puede ser. ¿El compuesto HCN presenta puente hidrógeno? No. ¿Es un tipo de fuerza ion dipolo? No. ¿El compuesto KOH presenta puente hidrógeno? Sí. Hola, marcado. Beso. Profe, ¿y por qué no puede ser el KOH si el OH sería el, porque este es un compuesto iónico, muchachos? Y como es un compuesto iónico, obviamente no podría definirse por puente hidrógeno. Acuérdate que el puente hidrógeno es para enlaces o para compuestos que presentan un dipolo dipolo especial, pues, ¿no? ¿Sí, muchachotes? Muy bien, chicos. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, chicos. Se nos fue el tiempo. Hemos avanzado todo, ¿no? Faltó solamente un par de preguntitas, chicos. Bueno, espero que les haya servido. Yo creo que sí. Hemos hecho una buena clase, ¿no? Muchas gracias por estar atentos, chicos. Mucha salud para ustedes y sus familias. Y ahí nos quedaremos. Cuídense mucho, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau, chau. Nos vemos, Kiara. Gracias. Listo, profe. Muchas gracias por la clase. Que tenga una buena semana. Igualmente, cuídate.